Antes que se siente, quiero leer la Biblia, hermanos, y yo le voy a pedir que abra su Biblia en la carta a los Filipenses. El día viernes, hermano, estaba leyendo, hermano, para que hermano Freddy, no sé, alguien, estaba leyendo Filipenses y se me hizo tan interesante, hermanos, tan interesante. Y sabe que hay muchas cosas que encontramos en la carta a los Filipenses. Por ahí en el capítulo, hermanos, en el capítulo 4 en adelante, mire, lo voy a llevar. Si no ha leído, hermano, un capítulo en esta semana o en este día, lo va a leer, hermanos. Amén. Para que usted y yo digamos, sí leo la Biblia. Sí leo la Biblia. ¿Está conmigo? Filipenses capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: así que, hermanos míos, y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, quizás se refería a Timoteo, a Silas o a Bernabé, dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad, dice el título, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Señor de paz estará con vosotros. Verso 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi necesidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste, dice, una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa
de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice, amén. Sabe que ya leímos, hermano, toda la porción de la Escritura. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por este día, por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres conmigo, Señor, con la iglesia, Señor, con cada uno, Señor. Dios, en esta mañana tú has puesto el querer como el hacer por tu santa voluntad, Señor, porque seguimos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Caminamos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te servimos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y en este tiempo, Dios, si tenemos el deseo, si te buscamos, Señor, como cada uno de los que están aquí, Señor, es porque tu espíritu, Señor, se mueve en su alma. Tu espíritu se mueve en su corazón, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nadie puede conocer tu palabra y conocerte a ti si no es porque el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Y sé, Señor, que en este tiempo tú estás obrando en el corazón de cada uno, Señor, los presentes y de los que no están también, Señor, estás obrando. Dios, en esta hora declaramos, Señor, la mente, los corazones libres, Señor. Declaramos, Señor, todo pensamiento negativo, Señor, debajo de tus pies en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Dios me dio este mensaje, hermanos. Dios me dio este mensaje en razón lo que ustedes hacen por el Evangelio. En razón, hermano, por lo que todos ustedes hacen, hermanos, no solamente por el Evangelio, sino por aquellos, hermanos, que se dedican al Evangelio. En este caso, los pastores, en este caso, mi persona. Y el apóstol Pablo, hermano, dedica esta porción, el capítulo 4, a la iglesia de los filipenses. Y la dedica, hermano, y si usted entendió la esencia del capítulo 4 de Filipenses, la esencia es, hermanos, que le está hablando una iglesia de los filipenses. Y si usted se da cuenta, hermano, y usted lee la historia, cómo inician los filipenses, hermano, los filipenses o la iglesia de los filipenses, hermano, se inició solamente, hermano, porque el apóstol Pablo, hermano, le predicó a una mujer entrando a Filipos. Le predicó a una mujer, esa mujer se convirtió, abrió su casa y la gente empezó a llegar y empezó, hermano, el evangelio a crecer y a crecer y a crecer en ese lugar. ¿Por qué? Porque una mujer, hermano, creyó a Dios a través de la predicación del apóstol Pablo. Y quizás usted está pensando, el pastor, ¿dónde leyó eso? Hermano, lea Hechos y ahí va a encontrar esa historia. Del primer capítulo hasta el último, ahí encuentra esa historia, hermanos. Amén. Ahí está esa historia donde el apóstol Pablo se ganó a esa mujer, hermano, de Filipenses. Era una mujer supuestamente, la Biblia dice, una mujer de buena posición, era rica, hermano, porque le abrió su casa y lo alimentó y le dio de comer. Y ahí creció, hermano, la iglesia de los filipenses. Lo que quiere decir que entonces, sí, desde el principio, hermano, crecieron con esa esencia del dar. Crecieron con esa esencia, hermano, de ser anfitriones. Crecieron con esa esencia, hermano, quizás transmitida por Dios, pero sembrada por esa mujer, hermano, del razón de dar. Amén. Y el apóstol Pablo tiene este reconocimiento, hermano, para esa iglesia, la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses, hermanos, era una iglesia que estaba cuando usted iba, no, usted no iba, digo, cuando la iglesia o ellos iban, hermanos, a Asia Menor, cuando iban los judíos, hermanos, israelitas, iban a Asia Menor, para allá, para Damasco, hermano, por ahí pasaban por los filipenses, porque era un lugar, hermanos, por aquellos entonces. Entonces al apóstol Pablo le quedaba ese lugar, esa ciudad, hermano, de paso para ir, hermano, dando la vuelta en lo que es, hermano, lo que era Grecia. Así es que, hermano, los filipenses
hermano, ocuparon una gran posición, hermano, ocuparon una gran parte, hermano, del corazón del apóstol Pablo. Y nunca se olvidó de ellos, hermanos. Y sabe que como pastor, hermano, nunca me olvido de lo que usted hace. Nunca me olvido, hermano, de lo generoso y de lo que usted ha hecho por nosotros. Amén. Yo sé que usted ora por mí, yo sé que usted ora por mis hijos, mi familia, hermano, no se me olvida. Yo siempre lo tengo presente. Yo estoy agradecido con ustedes, hermanos, y viviré agradecido toda la vida. Amén. Nótese, hermanos, que en los primeros versos de la Biblia, el apóstol Pablo se dirige a los filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Nótese que el apóstol Pablo, hermanos, había visto, hermanos, desde el principio a los filipenses con una firmeza, hermano, en el servir al Señor, con una firmeza, hermano, con ese deseo de entregarlo todo al Señor, así como usted lo hace. Y el apóstol Pablo reconoce y les dice siempre estar firmes. Y los había visto, hermano, que obraban y trabajaban y se daban para el Señor. Y el apóstol Pablo sale de su corazón y le dice, siempre sean así. Cuando se encuentre un hermano, alabando a Dios con todo su corazón, dígale, siempre así sé de adorador a Dios. ¿Está conmigo? Cuando encuentre a alguien, hermano, sirviendo a Dios, leyendo la Biblia, y dígale, mira, así siempre mantente leyendo la Biblia. Cuando ve a alguien, hermano, que quiere darse para el Señor, mire, le voy a decir, voy a hacer un paréntesis. Si su esposa, hermano, quiere servir al Señor, que usted sea un escalón, hermano, que usted sea alguien que le va a ayudar y que usted le tenga que decir, mira, sea así de firme, sirviendo al Señor. ¿Está conmigo, hermanos? Si ve a sus hijos, hermano, mire, gustosos, alegres, viniendo a la iglesia, acérquese y dígales, sí, así siempre, firmes. Alegre que vas a la iglesia. ¿Está conmigo? También para con su esposo, si su esposo se quiere entregar para el Señor, quiere dar para el Señor, si el esposo, hermano, se desvela leyendo, dígale, mira, sea así siempre firme, sea así siempre toda la vida. Se dará cuenta que usted y yo estamos alimentando, hermano, el corazón de esa persona. Nosotros estaremos alimentando, hermano, el corazón y la vida de esa persona. Porque esa persona dirá, no solamente quiere el Señor que yo sea firme, sino aquellos que están cerca de mí, quieren lo mejor para mí, me dicen que le siga echando ganas. Es la traducción, hermano, a nuestro tiempo actual. ¿Cómo les? Échale ganas, ¿cierto o no? Hermano, es el concepto del lenguaje a nuestro lenguaje actual. Échale ganas. Síguele echando ganas. ¿Está conmigo, hermano? A cualquiera que usted se encuentre, sígale echando ganas. Sigue sirviendo al Señor como lo estás haciendo ahí hasta este momento. El apóstol Pablo tenía esa palabra, hermano, para los filipenses. Ser siempre firmes. Síganlo haciendo, firmes en el Señor. ¿Y por qué había necesidad de decirles firmes para el Señor? Hace unos tiempos, hermano, yo le dije, todo lo que usted haga no tiene que ver con el hombre. No tiene que ver, hermano, con la sociedad, aunque recibe la bendición y los beneficios de lo que usted haga. No tiene que ver, hermano, con este tiempo presente. Todo lo que usted haga, hermano, tiene que ver con Dios. El apóstol Pablo tenía que dirigir, hermano, el corazón de los filipenses hacia Dios. Y cuando predicamos el evangelio, hermano, todo el tiempo, nuestro propósito, hermano, no es
formar o establecer una idea en el corazón de Él, la que nosotros tenemos. Si no, todo el tiempo tiene que ser firmar el corazón, hablar al corazón y dirigirlo a Dios todo el tiempo. Porque todo lo que usted haga en base a alguien, lo está haciendo para Dios. ¿Está conmigo? Pablo decía, hermano, esa frase: lo que hagas, hazlo como para ¿quién? Para el Señor. En cualquier momento y circunstancia, para cualquier persona, hermano, que usted y yo lo hagamos, lo tenemos que hacer como para ¿quién? ¿A cuántos al Señor le quieren dar lo excelente, hermanos? ¿A cuántos para el Señor quieren hacer todo lo bueno, todo lo mejor? Así que, hermano, siempre esté pensando que todo lo hacemos, hermanos, para el Señor. Y luego dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, dice: te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que han combatido o combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Mire que el apóstol Pablo, hermano, empieza a mencionar nombres, de hermanos en la iglesia, de hermanas en la iglesia, hermanos. Y dice que están luchando, dice en el Evangelio, para el Señor. Reconoce el trabajo, ayúdales. ¿Está conmigo, hermanos? Sabe que siempre, hermano, que hace algo para mi persona, hace algo para mi familia, siempre nos está ayudando, nos está fortaleciendo. El apóstol Pablo reconocía: mira, sean de un mismo sentir. Sean, hermano, mira, ayúdales a trabajar, están combatiendo para el Señor. Sabe que aquí también cabe, hermano, lo que el apóstol Pablo decía. Mire, dentro de la iglesia en ese momento, hermano, los líderes necesitaban la fortaleza y la ayuda, hermano, de la iglesia. Y el apóstol Pablo está hablando, hermano, que acerca de los líderes o aquellos que combaten en el evangelio, hermano, que deben de ser fortalecidos, deben de ser ayudados. Ayúdale, dice. Ayúdale. Sabe, hermano, que dentro de la iglesia a veces vemos el liderazgo, hermano, trabajando, y a veces nomás los vemos trabajando, hermano. Acérquese, ayúdele. Acérquese. Dele una mano, porque ese es el evangelio, hermano. El evangelio del Señor, hermano, es, hermano, un cuerpo a la misma velocidad y a la misma dirección se mueve. ¿Está conmigo? Aunque somos individualmente, hermano, cada uno de nosotros, pero nos vivimos en una misma idea, en una misma dirección. ¿Por qué? Porque servimos a un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu Santo. Juan dice: un solo bautismo. Y cuando se refiere a la Biblia a un solo bautismo, quiere decir que todos hemos sido metidos en un mismo lugar. Ese es bautismo. Bautismo, hermano, ya le he explicado que es introducir o meter algo dentro de algo. Por eso, hermano, cuando usted y yo nos bautizamos en el agua, ¿cierto o no? Se tiene que meter todo completo, no importa que esté fría, pero se tiene que meter completo, porque eso es bautismo. Lo metemos entero, completito, hermano. Y si no se mojó poquito la cabeza, lo tiene que empujar otra vez, tiene que estar metido para que esté bautizado. Completamente, hermanos. Mire, hermano, hemos bautizado bastante, sí. Y siempre, hermano, cuando nos toca bautizar, los diáconos saben, hermanos, a veces el agua está fría. Pero en ese momento tiene que ser valiente. Una ocasión, hermano, se le ocurre a los jóvenes bautizarse, hermano, en el mes que viene, en noviembre, como a la mitad. Estaba como hoy, como en la mañana estaba lloviendo, así estaba. Pero querían bautizar. Había que bautizarlos en ese momento. Yo no era el pastor. Alguien era el pastor, pero como yo siempre
trabajaba cerquita, dice, hermano Serrano, usted me va a ayudar. Así como yo les digo a los diáconos, yo creo que se preocupan, hermano, cuando lo empiezo a ver, hermano, a los ojos, yo creo que empiezan a pensar qué me va a decir ahora, qué va a querer el pastor. Hermano, estaba helada esa agua, estaba fría, hermano, pero había que meterlos adentro. Se tenían que zambullir, tenían que estar, hermano, dentro de ese lugar. Y habla, hermano, el apóstol Juan, un solo bautismo. Dice, y todos hemos sido metidos en ese mismo bautismo. Entonces quiere decir, en ese mismo lugar. ¿Está conmigo? Lo que quiere decir que lo que usted piensa de Dios, todo lo tenemos que pensar de la misma manera. Lo que usted quiere, hermano, en el Señor, todo lo queremos también. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sabe que cuando un líder se levanta o alguien, un ministro, un ministerio, hermano, se levanta a servir al Señor en medio de la iglesia, es que Dios le ha dado un don? Lo ha capacitado, lo ha formado, hermano, y después que lo ha formado, lo ha capacitado, lo ha llamado, ¿sabe qué hace el Señor, hermanos? ¿Se lo entrega a la iglesia o se lo entrega al mundo? ¿Por qué dice la Biblia cuando Jesús resucitó? Bajó a las profundidades de la tierra, dice, y después dice, dio dones a los hombres. Y después habla y a unos llamó profetas, apóstoles, evangelistas y a otros maestros. ¿Y qué? ¿Se los entregó a quién? A la iglesia. Se los entregó al mundo. Es un ofrecimiento, es un regalo, hermano. Si hay un líder, si hay un ministro, si hay un predicador, un pastor, quiere decir que Dios ha tenido, hermano, la voluntad de entregarle un ministro, un líder, hermano, un pastor a la iglesia para que le sirva. ¿Sabe, hermano, lo que he aprendido en esos años del pastorado? A lo primero, hermano, mire, le voy a decir cómo yo me sentía cuando yo empecé en el pastorado. Cuando yo empecé en el pastorado y me decían pastor, y a veces pensaba que no me hablaban a mí, porque yo no estaba acostumbrado a escuchar esa palabra. Pero después cuando me decían pastor y yo decía, como que el orgullo, hermano, soy el pastor. Y después fue pasando el tiempo y después se fue pasando el tiempo, pero me sentía así al principio, hermano, porque no comprendía el pastorado. Pero al pasar el tiempo, hermano, el concepto mío de liderazgo, de servir al Señor es, hermanos, es de que es trabajo. Eso es trabajo. No es nombre, hermano, nombramiento, no es trabajo. Todo el tiempo es trabajo. ¿Sabe, hermano, que cuando alguien viene a predicar a la iglesia, le voy a decir, cuando alguien viene a predicar a la iglesia, hermano, yo me siento relajado y yo me siento descansado, porque yo digo, hoy no voy a predicar. Así como usted se preocupa una semana y si le dicen va a predicar, hermano, hermana, de un mes antes, y usted, hermano, desde ese día que le dijeron, usted no duerme. Usted le dieron pesadillas, ¿verdad? Usted está nervioso, usted está tenso, hermano. Y después como que, hermano, cuando viene eso a nosotros, ese trabajo, responsabilidad, hermano, no sé por qué, pero se nos borra la mente. Los archivos los buscan la mente y usted dice, ¿qué predico? Hermano, léela una lectura, hermana, léela una lectura y le da una poquita explicación y dice, pero ¿qué voy a decir? No sé por qué pasa eso, pero pasa. Pero déjeme decirle, hermano, el apóstol Pablo hablaba y decía a los filipenses, sean firmes, siempre así, iglesia, siempre se hace. Un día yo no voy a estar, hermano, como pastor. Sabe, hermano, que cuando yo me retire de pastor, no quiere decir que mañana o 10 años, o hermano, 12 años, pero cuando yo me retire de pastor, establecido una fecha, hermano, para tirarme de pastor, pero cuando yo me retire, hermanos, déjeme decirle, hermano, que el que venga después a servir esta iglesia, a trabajar para la iglesia, para usted, hermano, mi deseo en mi corazón que ustedes se puedan encargar, hermano, el 100% de esa persona. Que esa persona solamente, hermano, pueda dedicar el 100% de su tiempo a servirle a usted.
a trabajar solamente para pastor. Aunque a veces se dice, hermano, ¿trabaja o no trabaja? No, soy pastor, entonces no trabaja. No es un trabajar, hermano, que no se imagina usted. ¿Está conmigo? No que no quiera trabajar físicamente, hermano, aunque a veces también, pero estoy gozoso, hermano. Estoy gozoso y déjeme decirle, hermano, que eso he comprendido. Y ahora cuando leo, hermano, las cartas del apóstol Pablo, donde le agradece a la iglesia, y déjeme decirle, hermano, que el pastor no puede ser pastor sin iglesia. ¿Está conmigo? Por eso, hermano, ustedes son una parte fundamental dentro de lo que Dios está haciendo. Déjeme decirle, hermano, que nosotros como Iglesia Manantial de Agua Viva somos una gran potencia. Diga gloria a Dios. Somos una gran fuerza. Hoy teníamos junta con los líderes, hermanos, y leímos Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al verso 11. Y el verso 1 empieza diciendo que todo lo que tú quieras y desees en esta vida que está debajo del cielo, dice, tú lo puedes alcanzar. Todo, dice, todo lo que tú quieras. Interesante y poderosa esa palabra, hermano, porque esa palabra nos revela a ti y a mí, nos revela que tú no tienes límites. Y que nadie te puede poner límites, ni aun el diablo, porque el diablo está derrotado. No te puede poner límites. Tú eres un hombre o una mujer que vive sin límites. Nadie te puede limitar. Que todo lo que tú quieras hacer en esta vida, tú lo puedes lograr en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo no podía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está conmigo? Después, hermano, sigue diciendo ahí en el mismo párrafo. Dice, colaboradores míos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué dice inscritos en el libro de la vida? Porque el final de usted y mío, de todo lo que hagamos, hermano, es que en el día final, hermano, su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Los quiere motivar, hermano, los filipenses. Mira, sus nombres están escritos en el libro de ¿quién? De la vida. Hay un registro. Un registro. Y cuando escribimos y hablamos de libros, hablamos de registros, hablamos de historia, hablamos de algo que se graba, algo que queda, hermano, ahí, que nadie lo puede quitar, que nadie lo puede cambiar. Está inscrito, hermano, en el libro de la vida. Sabe que muchas veces, hermano, en los milagros de Jesús, como en aquella mujer, o en el ministerio de Jesús, como aquella mujer, hermano, que viene y derrama el perfume sobre la cabeza del Señor Jesús. El Señor Jesús, hermano, menciona esta frase y dijo que esa historia se iba a contar para que el mundo entero, hermano, conociera lo que esa mujer había hecho. ¿Está conmigo? Habla del libro de la vida, habla del libro de los registros, habla de que todo está registrado delante de Dios, lo que usted haga, lo que yo hago y lo que cualquier persona, hermano, esté haciendo para el Señor. Porque Dios no se olvida, hermano, de lo que usted y yo hacemos. No se olvida, hermanos. Queda registrado. Quizás usted le hace bien a alguien o le ayuda a alguien y esa persona nunca se acordó. O se olvidó, hermanos. Pero déjeme decirle que hay un Dios que no se olvida de lo que usted y yo hacemos. No se olvida. Todo lo tiene presente, todo lo tiene registrado. Por eso habla, hermano, que en aquel día habrá unos registros donde estará su nombre y estará mi nombre. Y también, hermano, estará lo que usted haya hecho y lo que yo haya hecho. Seguimos, hermanos. En el verso 10 dice, en gran manera me gocé. Dice en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sabe que en los viajes del apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo había viajado, iba de un lugar a otro,
Y en ese momento, hermanos, el apóstol Pablo en Filipenses, que es la carta de la cárcel, él estaba ahí. Y por alguna razón, hermano, no sé si Filipenses, hermano, había perdido el contacto con Pablo. No sé si los filipenses, hermanos, se habían olvidado, hermano, de seguir, hermano, manteniendo al misionero que era el apóstol Pablo, que se había dedicado para predicar el evangelio. Pero el apóstol Pablo usa unas líneas para decirles: gracias, filipenses, porque han revivido la razón de dar. Han revivido, dice, nuevamente para conmigo, para que yo pueda, dice, predicar el evangelio. Lo que quiere decir, hermano, que allá donde estaba el apóstol Pablo, los filipenses se ocupaban, hermano, del apóstol Pablo en el cuidado de él. Cuando habla de cuidado, no habla de cuidar su persona, de cuidar su casa. Habla, hermano, de las ofrendas que le estaban mandando al apóstol Pablo, que eran las que le servían para continuar predicar el evangelio, y los que le servían, hermanos, para comer. ¿Está conmigo? Y después, más adelante, hermanos, el apóstol Pablo dice, déjeme leer la siguiente porción. Dice, no, dice, lo digo pues porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para tener necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, hermano, en el ministerio pasaba hambres. En el apóstol Pablo, hermano, en el ministerio, en el trabajo que hacía para el Señor, hermano, pasaba escasez. Y déjeme decirle, hermano, que en análisis que yo he hecho, hermanos, miren, en análisis que yo he hecho, de todos los pastores que yo conozco, quizás nadie se los dice, hermanos, quizás nadie se los puede expresar o nadie se los cuenta. De todos los pastores que yo conozco, los que he conocido y que conozco, estoy conociendo, hermano, en todo el tiempo, he encontrado, hermano, en todos ellos una gran escasez. Algunos renuncian. Hoy, hermano, en esos días está regresando un misionero pastor que está regresando de las misiones. ¿Por qué? Por la escasez que está viviendo en este día. Y el apóstol Pablo está diciendo, agradeciendo a los filipenses que se acordaban de él. Mire, si usted piensa, nos ponemos el pensamiento, hermano, en los misioneros que están en África, en los misioneros que están, hermano, en otros países musulmanes. Y si piensa en ellos en este momento y piensa en usted, se dará cuenta, hermano, que en este día no nos acordamos de ellos. ¿Está conmigo? Y si no ir muy lejos, en esta semana quizás no nos acordamos de ellos. En esta semana quizás no nos acordamos de ellos. El apóstol Pablo está reconociendo a los filipenses, gracias porque se acordaron y han revivido, dice, la razón de dar. Pero después el apóstol Pablo reconoce que Dios lo llamó a entregar y a dar su vida. Y él dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cuándo es que aplica esa porción de la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Ese texto aplica normalmente, hermano, cuando tú sufres. Cuando tú pasas, hermano, escasez. No es cuando vas a comprar algo y que no tienes el préstamo y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto no aplica ahí.
El texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es cuando estás pasando la tormenta, estás pasando la prueba, estás pasando la escasez de tu vida, estás pasando el hambre de tu vida, estás pasando la enfermedad de tu vida, estás pasando las complicaciones de tu vida. Es cuando ese texto, hermano, aplica: esto me está matando, esto me está destruyendo, esto me está limitando, esto me está dando dolor de cabeza. Y es cuando tú debes de decir: pero aunque me esté matando o me esté dando dolor de cabeza, me esté opresionando, en ese momento tú y yo necesitamos decir: estoy viviendo una tormenta, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando tú y yo necesitamos la fortaleza es cuando tenemos debilidad, ¿cierto o no? Cuando tú y yo necesitamos la fuerza, cuando tú y yo estamos, hermanos, sin fuerzas, es cuando nosotros necesitamos ser fortalecidos. Y solamente Cristo nos puede dar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dígalo en el momento, hermano, que se siente solo. En el momento que se siente que hay muros y barreras y que no las va a poder pasar. Y que hay, hermano, noticias negativas, solamente negativas. Se levanta, prende la tele, anuncios negativos, va al doctor, anuncios negativos, va, hermano, a la sociedad y todas las noticias que usted escucha son negativas. Es el momento de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto me pudiera matar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso pudiera echar que yo abandone los caminos del Señor. Esto tal vez puede provocar que yo esté sumido en la depresión y en el desánimo. Pero el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le voy a decir cuándo y dónde el apóstol Pablo pronunció esa frase. El apóstol Pablo pronunció esa frase, hermano, en una cárcel, en un calabozo en Roma. Sin luz que entrara a ese lugar, hermano, el apóstol Pablo allí estaba pronunciando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a amanecer el día de mañana porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después termina diciendo de esta manera. Y luego dice: pues aún a Tesalonicenses me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busque frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafroditos lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Dice: en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermano, está diciendo a la iglesia: ¿y cuándo, hermano, es que Dios, hermano, suple sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria? Es, hermano, Dios, hermano, suple sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, hermano, cuando usted se ocupa del evangelio. Cuando usted se ocupa, hermano, de lo que se necesita en la iglesia. Cuando nosotros nos ocupamos, hermano, de los misioneros. Cuando nosotros nos ocupamos, hermano, de los ministros, de los pastores, de aquellos que predican la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, sacrificamos para los misioneros. Cuando nosotros sacrificamos para aquellos que sirven al Señor y damos y los apoyamos, hermano, es cuando Dios, hermano, suple sus necesidades de acuerdo a su riqueza
en gloria. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos sembrando en el Señor y para el Señor. Póngase de pie en esta hora, hermanos. ¿Sabe? Hemos encontrado en esta porción bíblica, hermanos, una gran verdad. Algo que usted y yo, hermanos, no debemos dejar haciendo. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe por qué nosotros seguimos caminando como Iglesia Manantial de Agua Viva? Porque cada uno de ustedes, hermanos, se ha mantenido firme en la forma de trabajar, de dar y de sacrificar. ¿Sabe, hermano, por qué hemos alcanzado, hermano, quizás comprar una iglesia, quizás modificarla? ¿Sabe por qué hemos logrado, hermano, seguir caminando? Porque usted está sacrificando su vida. Porque el sacrificio de usted y mío que cada uno hacemos es el resultado, hermano, de las bendiciones derramadas sobre la iglesia, sobre nosotros. Porque Dios está mirando que tú estás sacrificando. Porque cada vez, hermano, que hacemos una ofrenda de cualquier cosa que nosotros demos para la obra del Señor o para el Señor, déjeme decirle que eso muere en nosotros. Y cuando algo muere en nosotros, es porque le estamos quitando la vida. Y si estamos quitando la vida, es que quiere decir que le estamos dando esa vida al Señor. ¿Sabe, iglesia? Que a veces que usted se limita por darlo al Señor, sígalo dando. A veces usted se abstiene, hermano, por darle al Señor, sígalo dando. Siga sacrificando para el Señor, hermano, sígalo haciendo todo el tiempo. Manténgase así. Y aún, hermano, hágalo aún más. Que sus sacrificios al Señor sean aún más, cada día más. Si este tiempo ha sacrificado el 50% de lo que es usted, que usted en este tiempo en adelante usted pueda sacrificar el 60%. O por qué no el 100%. Y decirnos nosotros a nosotros mismos: Señor, ya no te voy a sacrificar solamente una parte. Lo voy a sacrificar todo para ti, Señor. Le quitamos la vida a algo. Porque déjeme decirle, hermanos, que todo lo que da el Señor, todo lo que da el Señor es vida. Porque a usted le costó y usted está invirtiendo su vida. Usted lo está haciendo para el Señor. Manténgase así, iglesia. Gracias, Padre, en esta hora por tu pueblo, por tu iglesia. Yo te pido, Señor, que tú la bendigas. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas, Señor, a cada uno, Señor, de ellos. Que nos mantengamos firmes, Señor, así como los filipenses. Señor, que nos acordemos de los misioneros y de aquellos que se han dado para ti, Señor. Que nos acordemos, Señor, de los líderes, Señor, que se dan, Señor, en ofrecimiento a tu pueblo, a tu iglesia. Dios, sabemos que la obra del Señor, tuya, Señor, camina y existe por el sacrificio que hace cada uno. Dios, que nos des la capacidad, si estamos sacrificando el 50% que es este tiempo, sacrifiquemos el 100%, Señor.
Que nuestras ofrendas, nuestros sacrificios sean agradables, Señor, como un olor grato delante de ti. Que sean, Señor, en alegría, que sean, Señor, en gozo y alabanza, que sean en reconocimiento, que sean, Señor, en adoración. Gracias, Señor, en esta hora. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor. Sanes toda enfermedad, Señor. Sanes los corazones, Señor. Fortalezcas al que está cansado. Aumenten las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Que le des fuerza, Señor, al débil, Señor. Y si hay alguien que ha venido confundido, Señor, aclara su mente. Y si hay alguien que ha venido desanimado, Señor, dale gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si alguien, Señor, está en este lugar que necesita de tu Espíritu Santo, llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénalo, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, de tu poder. En esta hora, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por la iglesia Manantial de Agua Viva, Señor. Porque se ha dado, Señor, para ti. Gracias te doy por ellos, Señor, por lo que hacen por nosotros, por mi vida y por mi familia, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de ellos. Que el pan en la mesa en su casa para sus hijos nunca falte, Señor. Que las fuerzas para trabajar, Señor. Los recursos para su vida, Señor. Y te pido en esta tarde, Señor, que multipliques todo lo que está en sus manos. Lo hagas próspero, lo hagas fértil, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Amén.